casa de talentos nuevos, sino también de una especie de arqueología, de relatos del pasado, y con el pasado no me refiero a un pasado no demasiado lejano. Mi exposición procura sintetizar los aportes de 3 investigaciones recientes y neurálgicas en torno a lo fantástico del Perú. Son estas 3. Mundos imposibles, lo fantástico en la narrativa peruana, de Elton Honores, que fue publicada en el año 2010. Del otro lado del espejo, de José Wich, Carlos López de Gregori y Alejandro Susti, del año 2016. Y Pasajes de lo fantástico, del año también 2016, realizado por la investigadora francesa Audrey Lugier. He anunciado que voy a sintetizar 3, pero en realidad voy a reseñar 4 investigaciones, y esto obedece a que no puedo excluir de mi repaso a quien es el pionero del estudio de lo fantástico en el Perú, que es Harry Belevan, diplomático peruano, nacido en el año 45 y además escritor de literatura fantástica. Belevan, quien ya había publicado el libro de cuentos Escuchando tras la puerta, lanzó en 1976 en Barcelona un estudio teórico que alcanzó bastante acogida y discusión en ese momento. Este libro se insertó además en la cresta de la ola porque apareció solo 6 años después del libro canónico de Todorov, La introducción a la literatura fantástica. Belevan valora el concepto de vacilación y le critica a Todorov no profundizar más en este y distraerse, entre comillas, en la discusión sobre si lo fantástico es o no un género, así sea descrito como lo hace Todorov como género evanescente. Para Belevan no lo es. Para Belevan lo describe más bien como una estructura textual que puede presentarse en diversos géneros. Con ello me refiero a novela, cuento, etc. Son 3 los conceptos eje de la teoría belevaniana. Uno es la descritura, que constituye una suerte de proceso de deconstrucción verbal que genera lo fantástico dentro del texto y desequilibra la experiencia de lectura. El segundo es la basculación, que es un mecanismo dialéctico que determina los desplazamientos que se dan entre escritura y descritura, o entre lo real y lo que él llama desreal. Y por último, el síntoma fantástico es el resultado del proceso de descritura, es decir, la expresión o manifestación fantástica. Un año más tarde, en 1977, y ya en Lima, y a través de la Universidad de San Marcos, Belevan complementó este estudio teórico con la antología del cuento fantástico peruano, que fue la primera tentativa importante por cohesionar un corpus de relatos fantásticos del Perú. En esta antología, Belevan sitúa a Clemente Palma, célebre por sus relatos de horror, como figura fundacional de la literatura fantástica en el Perú. Aquí podemos ver a la lista de autores antologados, donde apreciamos al propio Palma. Palma empieza a escribir hacia fines del siglo XIX, a publicar a comienzos del siglo XX, por lo cual en general la lista puede considerarse como una lista del siglo XX. Vamos a ver que aparecen también Abraham Valdelomar, César Vallejo, que es el poeta peruano más universal, pero que también incursionó en el cuento, y también en el cuento fantástico. Y también va a estar Julio Ramón Ribeiro, que es el cuentista peruano más reconocido. Y bueno, aparte de ser obras de todas del siglo XX, también otro aspecto a atender es que de la lista apenas 2 fueron escritas por mujeres. De la lista también los únicos que sobreviven hasta ahora son Eduardo González Viaña y el propio Belevan, que se autoantologó en este trabajo. La antología tiene 2 textos introductorios. Uno es una síntesis de su teoría de lo fantástico,
y el otro son unos apuntes para un análisis de la narrativa peruana de expresión fantástica, donde Belevan establece un posicionamiento. Él afirma que el Perú cuenta con una tradición definible de lo fantástico, y esta discusión sobre si el Perú tiene o no esta tradición va a activarse recién 30 años más tarde con la nueva ola de investigaciones que van a surgir sobre lo fantástico peruano. Esta reactivación, para ser más precisos, abarca los últimos 15 años, desde el 2006 o 2007 aproximadamente. Se ha caracterizado también por un renovado despliegue editorial, sobre todo de editoriales independientes, y también por también obedece en gran parte gracias al desarrollo de Internet y las instancias, la multiplicación de las instancias de contacto que se permiten. Podemos nombrar entre las antologías destacadas los 2 tomos de La estirpe del ensueño, de Gonzalo Portals, publicados en el 2009, y también los 17 cuentos fantásticos peruanos de Gabriel Rimachi y Carlos Sotomayor en el 2008, con un segundo tomo, con un segundo volumen en el 2012. Elton Honores, catedrático de la Universidad de San Marcos, es, sin embargo, el principal impulsor de este fenómeno desde la academia. El término impulsor, debo aclarar, que también engloba los de difusor, compilador, coordinador de publicaciones y promotor de congresos. Honores es, de algún modo, el continuador de los aportes de Belevan, un segundo eco tardío, desde luego no por voluntad propia. Para contextualizar, Honores nació en 1976, año en que se publicó el estudio de Belevan. La primera pieza del trabajo de Honores es la que ven en pantalla, Mundos Imposibles, lo fantástico en la narrativa peruana, que publicó en el 2010 sobre la base de su tesis de grado. Una cualidad de esta publicación es que cumple labores de rescate. Recupera para su estudio textos que nunca se habían materializado en un libro. Desde lo teórico, sin embargo, su trabajo tiene otros alcances porque es el primero que clasifica no solo a nivel temático, sino formal, el cuento fantástico peruano. El diagnóstico de Honores es que en el Perú sí ha existido una cantidad aceptable de textos fantásticos, pero que su sistema literario los ha mantenido en las sombras, de acuerdo a él, por criterios sociológicos. Su hipótesis es que en el Perú los problemas sociales tan apremiantes condicionaron a la academia, que privilegió obras literarias que abordaran esas problemáticas desde la estética, desde los códigos del realismo. Como estos problemas además se vinculaban con lo nacional, parecía inadecuado abordarlos desde los códigos de lo fantástico, que suele entenderse como una categoría extranjera. El libro de Honores pone el foco en la generación del 50, una generación literaria bastante importante en el Perú, no solo de poetas, sino de narradores, por citar a Vargas Llosa como tal de esa generación, pero también están ahí Luis Loaiza, Julio Ramón Ribeiro, entre otros. Y en esta generación, y pone el foco en la generación del 50 porque desde ahí se va a producir un despegue del cuento peruano en general, que va a coincidir con la aparición de suplementos culturales en diarios como El Comercio o La Crónica. Estos suplementos publicaban a estos nuevos autores peruanos, pero también a otros extranjeros que empezaban a ganar prestigio, como Borges, como Cortázar, como Juan José Arriola. Y entonces estos autores extranjeros se convirtieron, de acuerdo a Honores, en modelos de lectura para estos nuevos autores que empezaron a experimentar con lo fantástico en el Perú. Fue más que una imitación, una suerte de readaptación. Honores buceó en una marea de periódicos para encontrar relatos que nunca llegaron a convertirse en libros, que se habían quedado anclados y dispersos en las hemerotecas. Y cabe subrayar que, sin embargo, que aquel fantástico peruano de los años 50, si bien surgió dentro del circuito de la literatura de masas, es decir, los medios de comunicación, no estuvo desconectado de los procesos sociales y políticos de su tiempo.
Honores propone una división entre 4 tipos de cuento y estudia a un autor como representante de cada uno. El fantástico estilístico mini-ficcional, con Luis Loaiza a la cabeza; el fantástico humorístico, con Luis Felipe Angel; el fantástico maravilloso, con Edgardo Rivera Martínez, que es sobre todo conocido por su novela País de Jauja; y el fantástico absurdo existencialista, con Alfredo Castellanos a la cabeza. Pero también se puede ver que están ahí otros autores como Ribeiro o Felipe Buendía. Eh, Respecto a la discusión sobre si el Perú cuenta o no con una tradición fantástica, Honores respalda la opinión de Belevan, es decir, que sí existe, aunque con matices. Reconoce que en términos de cantidad, el Perú cuenta con un volumen de obras en diversas etapas, que incluso pueden configurar una línea secuencial de producción de lo fantástico, pero lo que no resulta del todo claro es cuánta comunicación e influencia recíproca existe en realidad entre esas obras. Después de este libro del 2010, Honores divulgó otros estudios importantes. Aquí marco una lista en la que se puede ver que los temas en general que aborda son el fantástico hispanoamericano, el fantástico contemporáneo, el teatro político, la ciencia ficción, entre otros. Uno de los libros que mejor dialoga con el libro de honores, con los aportes de honores, es este, Del otro lado del espejo, que fue editado en el 2016 por el Fondo Editorial de la Universidad de Lima, universidad privada en la que son profesores José Huich, Alejandro Susti y Carlos López de Gregori, sus autores. Los tres son escritores. Huich, nacido en el 63, es además uno de los escritores peruanos mejor posicionados en la actualidad en cuanto a lo fantástico. Existía un antecedente de trabajo conjunto entre Huich y Susti, que data del 2007 y fue de Ciudades Ocultas, que estudia cómo se presenta la ciudad de Lima en el cuento moderno peruano, no necesariamente fantástico. Pero en este libro estudian periféricamente al cuento fantástico peruano y discrepan de la idea de que el Perú tenga una tradición fantástica propia. Años después, aunque no lo sostienen enfáticamente, parecen replantear esta premisa en este libro, Del otro lado del espejo. Esta publicación, a diferencia de los textos vistos anteriormente, no propone una teoría sobre lo fantástico o un sistema de clasificación muy pormenorizado. Consiste en estudios más individualizados sobre diversos escritores peruanos de lo fantástico. Consta de 12 capítulos y cada uno está dedicado al estudio de un autor, el estudio sobre un autor. Los 12 capítulos se agrupan en 3 partes, de acuerdo a épocas: modernismo y vanguardia, los años 50 y de los años 60 a los 90. La selección en general no se aleja demasiado de lo ofrecido por Belevan y Honores, salvo Vallejo, Valdelomar y Ribeiro no son la mayoría autores muy conocidos, aunque muchos sí son autores de culto, como Loaiza, como José Adolf, como Inostroza, que es más conocido como poeta que como narrador. Y vemos también algunas tendencias que se reafirman, como la carencia de mujeres escritoras de lo fantástico. Y bueno, para ir cerrando, la tercera investigación que quiero citar es la de la francesa Audrey Luger, especialista en filología hispánica y profesora investigadora de la Universidad de Reims. Pasaje de lo fantástico, estudio que fue publicado en el 2016, sobre la base de su tesis doctoral, le brinda un mayor peso a la aproximación teórica y, en cuanto al corpus, se distingue de los estudios anteriores por incorporar a algunos escritores más recientes, es decir, que han publicado en los últimos 30 años. En la introducción, Lugia refiere que su trabajo es una prolongación del camino que había reabierto Honores, aunque vale decir que a nivel teórico es ante todo una reactualización de muchos de los conceptos que Belevan había desarrollado en los 70. El estudio de Lugia incluye un listado ordenado y sistematizado de cuentos fantásticos que tienen base en 4 antologías, que son estas: la de Belevan, la de Ricardo González Vigil, que es una antología en varios volúmenes sobre el cuento peruano en general, la de Gonzalo Portals, que ya cité, y también las citadas de Gabriel Rimachi y Carlos Sotomayor.
Sin embargo, un año después de presentar su estudio teórico, Leger también va a publicar, un poco a la manera de cómo lo hizo Belevan, va a publicar también una antología propia de la literatura fantástica peruana, también con el título Pasajes de lo Fantástico. El núcleo del estudio de Leger es el concepto de pasaje. Ella, en línea con Belevan, refiere que el efecto fantástico surge del encuentro problemático entre dos planos, lo real y lo imposible, y que este es un encuentro que no se resuelve, pues se encuentra conectado por múltiples pasajes de un lado a otro. Leger no describe los pasajes como si fueran motivos, sino como zonas de acción de lo fantástico. Es decir, el pasaje no solo se diferencia del concepto todoroviano de vacilación, sino también del muy recurrido transgresión, y permite además superar, digamos, el callejón sin salida de entender lo real o el miedo solo a partir de criterios occidentales. En cuanto a su antología, la mayoría de ficciones que recoge son posteriores a los años 80, no todas, pero sí una mayor parte, y la mayoría de sus autores se encuentran todavía vigentes. Gran parte de su selección, cabe decir, coincide con las antologías que habían realizado Portals y Rimachi Sotomayor. Van a aparecer algunos canónicos del género, como Belevan, como Carlos Calderón Fajardo, como Edgardo Rivera Martínez en parte, pero también otros más recientes como Witch, como Enrique Prochaska, como José Donaire Hefken, como Carlos Yujimito, Johan Page. La antología incluye a 3 mujeres, que son Pilar Dulli y Julie Traseñís, ambas fallecidas de manera prematura, y además a Geneva Fernández. En total, 3 autoras de 27 escritores, que es el promedio de las antologías recientes y que sugiere que lo fantástico, siendo un espacio periférico, es aún más periférico para las escritoras peruanas. En conclusión, existe un panorama promisorio en cuanto a la investigación y crítica de lo fantástico en el Perú, lo cual sugiere también un panorama alentador para su producción. Si bien las conexiones entre las ficciones fantásticas peruanas no son del todo claras, no ocurre lo mismo con la investigación en torno a lo fantástico. En la crítica peruana de lo fantástico advertimos vasos comunicantes que traducen el deseo que expresaba Honores en su libro del 2010, mejorar el diálogo con la tradición crítica anterior y no caer en la pretensión adánica de comenzar toda investigación en torno a lo fantástico desde cero. Muchas gracias.